Richard Arce está con nosotros, ahora convertido ya en analista político, ¿no? Y creo que es alguien con quien siempre vale la pena conversar, porque es bastante equilibrado en sus posturas, tratándose de un hombre de izquierda, pero que se ha convertido en uno de los principales críticos de la izquierda política peruana actual, tal cual se manifiesta, y de la derecha, por supuesto, cavernaria, ¿no? Radical, extrema. Señor Arce, ¿cómo está? ¿Me escucha? El micrófono, señor Arce. Diana, buenas noches, un gusto dialogar contigo. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo está usted? ¿Qué me dice Bien, bien. de esta ley aprobada el día de ayer en la Comisión Permanente? Rapidito nomás, 5, 8 minutos, con un congresista que además se burlaba, se reía, diciendo no sé siquiera por qué he votado, qué es lo que he votado. Pero no debe extrañarnos, ¿no? Porque la mayoría de los congresistas son analfabetos funcionales. Y por eso vemos a otro congresista mandar una carta después de la votación para retractarse. Pero qué sinvergüenza, ¿no? Ya sabiendo el resultado, sabiendo que ese voto que se va a retractar no significa absolutamente nada, porque recuerda que fueron 15 votos contra 12 en contra, entonces sería 14 a 13 votos, ¿no? Igual ya se Mayoría. cometió la infamia, ya se cometió la ignominia contra el país. Y eso es muy lamentable, ¿no? Porque estamos viendo una vez más que el Congreso de la República está desbocado y en este caso está cometiendo un legicidio que va a atentar directamente en el país, porque vamos a terminar como un paria internacional, porque los temas de derechos humanos, sobre todo cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, existe una legislación internacional y que justamente el Perú se ha suscrito. Y fíjate la paradoja, la adscripción a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que estemos en el amparo justamente de un tribunal supranacional, se dio con el famoso Congreso Constituyente Democrático de Alberto Fujimori en 1993. Fue el Fujimorismo que refrendó justamente ese acuerdo. Y el día de hoy son los principales detractores oportunistas, porque debe recordar cuando Keiko estaba en prisión preventiva, estaba alegando que iba a demandar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estaban vulnerando sus derechos. O sea, cuando les conviene, ahí sí sirve la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando no, están atentando justamente contra la institucionalidad del país, ¿no? Acá está la Constitución, ¿no? Que se redactó y se publicó en la época de Fujimori, una Constitución a la que están todos los días golpeando, descuartizando y transformando. Ya no sabemos en realidad cuándo tenemos que ir o cada cuánto tiempo tenemos que ir a una librería a conseguir una nueva porque se incluyen artículos, salen otros, incisos, y es tremendo. Y cuando usted habla acerca de los que vienen cambiando, ¿no? De discurso en función a lo que les provoca o les viene bien, no podemos dejar de mencionar a Fernando Rospigliosi, el otro era defensor de los derechos humanos y principal, o uno de los principales enemigos, si quiere llamarlo, del Fujimorismo y lo que representó la época de la dictadura, ahora diciendo que la Corte Interamericana es prácticamente una sucursal, ¿no? O un tentáculo de la mafia caviar. Fíjate, en el caso de Rospigliosi resulta bastante sorprendente porque debe recordar que hace unos años Rospigliosi era un rabioso antifujimorista. Sí, claro. Era la espada de Alejandro Toledo. Fue ministro del Interior y que justamente en época de campaña, porque hay que hacerle recordar, la memoria parece que no está funcionando en el país. Es importante recordar que Rospigliosi salía en los medios de comunicación a enrostrarle lo que es el fujimorismo. Lo que sorprende el día de hoy es cómo ha cambiado radicalmente y ahora es un alfil más del fujimorismo, al extremo que él es el promotor de esta ley constitucional, claro, que justamente va a atentar y va a buscar impunidad para los criminales, sobre todo de Sendero Luminoso, porque hay un caso pendiente que atañe justamente a mi región en el sur del Perú. Debe recordar el famoso Expreso de la Muerte, cuando los terroristas en la década de los 80 asesinaron. Se suben al famoso bus. Sí, asesinaron comunidades campesinas en Larcay y Soras. Esa es la frontera, para que nos ubiquemos, la frontera entre Ayacucho y Apurímac, exactamente entre la provincia de Andahuaylas y la provincia de Sucre. Ahí
hubo uno de los crímenes más salvajes que cometió Sendero Luminoso, más de un centenar, asesinaron niños, mujeres, ancianos. Ese juicio ya va casi 40 años y recién se va a abordar. Cuando los criminales terroristas van a ser procesados, inmediatamente van a alegar esta constitución aprobada, perdón, esta ley aprobada el día de ayer en el Congreso en comisión permanente. He sido congresista, Juliana, y la comisión permanente se instala en el periodo de descanso, de receso. de un periodo legislativo a otro, solamente para atender temas administrativos y algunas urgencias, no para abordar un tema tan sensible y que justamente está pues poniéndose en cuestión, ¿no? Entonces, es para que te des cuenta que acá lo que han estado buscando es lavarle la cara a Alberto Fujimori y a algunos malos militares. Por supuesto que los militares pusieron el pecho, se enfrentaron a la demencia terrorista de Sendero Luminoso, esos criminales asesinos, pero lamentablemente también hubo acción de parte de algunos malos militares y por eso existen los casos como Caritos, existe el caso Cayara y podemos seguir enumerando donde hubo justamente casos donde también los militares cometieron el delito, pues, asesinaron a civiles y eso tiene que pagar, y son crímenes. Bueno, la justicia peruana ya determinó que uno de esos militares o exmilitares fue Daniel Urresti, el ex ministro del Interior, hoy preso casualmente, y que sería uno de los principales en ser liberado inmediatamente, porque la muerte de Hugo Bustillos fue en 1988. Claro, o el de Telmo Hurtado, ¿no? O el de Telmo Hurtado, claro. A comarca, ¿no? Para que podamos ubicarnos, o sea, hay que ubicarnos estratégicamente, porque ha habido, o sea, si alguien, yo sé que las películas también nos ayudan a testimoniar, pero La Boca del Lobo es justamente una película que se hace después de la narración de estos hechos. No invite a ver ese tipo de películas, ¿ah? Porque ya mire usted lo que pasó con la última entrega, ¿no? Que tenía que ver o tenía como base fundamental, el epicentro narrativo, un asunto vinculado al terrorismo. Automáticamente te dicen senderista, comunista, en fin, y ahí tiene a Adriana Tudela alimentando todas estas voces cuando son los que han aprobado esta ley de amnistía, o mejor dicho, ley de impunidad, los que le están dando también la oportunidad a los genocidas, ¿no? A senderistas, emerretistas, a que se puedan librar de las culpas, las penas que tienen que pagar por los delitos cometidos. En realidad, ellos buscan lavarle la cara a Alberto Fujimori para reescribir la historia, para decir que Alberto Fujimori no cometió los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, que por cierto, en un proceso judicial de lo más expuesto y realmente que es parte de estudios, inclusive en muchas facultades de derecho, en un juicio bien llevado, se logró la sentencia por 25 años por autoría mediata, porque fue Alberto Fujimori el que formó el grupo Colina con su socio Vladimiro Montesinos. No hay que olvidarnos. Y cometieron estos delitos con paramilitares que asesinaron a civiles y que por eso estuvo purgando cárcel a 25 años. Entonces, ellos pretenden cambiar esa historia. Por eso es que Alberto Fujimori, a pesar que le han dado el indulto hasta el día de hoy, no reconoce esos delitos. Cuando no pide perdón. Para darle el indulto, el pedir perdón a las víctimas, a los deudos de esas víctimas. No lo ha hecho, menos ha pagado la reparación civil. Y ahora pretenden hacer una ley para favorecer justamente a Alberto Fujimori, pero indirectamente están favoreciendo a delincuentes terroristas de Sendero Luminoso. Es objetivo, porque lo van a utilizar. Lo que han salido sus abogados del Congreso y del Fujimorismo es a decir, bueno, no, eso no es tan cierto porque cada juez va a poder evaluar si esa ley se puede aplicar, el famoso control difuso, pero el hecho de que ya haya la ley es evidentemente una transgresión, para empezar, al derecho internacional humanitario, que justamente nos protege frente a esos atropellos que puede cometer un gobierno, un régimen dictatorial, como fue en su momento el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? A ver, señora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque nada nos termina de indignar. Vemos que hay 30 partidos inscritos ya en el Jurado Nacional de Elecciones para formar parte de manera activa en la próxima campaña de cara a las elecciones del 2026, pero no hay líderes. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso de Lo Justo, de Marisol Prestello y Flor Pablo, se han aliado con Miguel del Castillo, que no necesariamente tiene, a ver,
una mentalidad progre, como quiero llamarlo, o caviar, como muchos manifiestan que son las dos personas que acabo de mencionar, estas dos mujeres, y ahí están, ¿no? Formando un nuevo partido y se empieza la gente a aliar, a tender puentes con aquellos que sí ya han logrado la inscripción, reconociendo que de pronto no consiguen las firmas y se pueden quedar con los crespos hechos. No es tanto así, Juliana. Lo que ha sucedido es que este Congreso ha cambiado las reglas de juego. Yo diría en pleno periodo electoral, porque para entender en un proceso electoral las reglas tienen que ser claras, tiene que haber predictibilidad. O sea, tú no como si para un partido de fulbito lo primero que se hace es establecer las reglas, porque si no, ¿cómo se lleva el campeonato? ¿Cómo se acepta una tarjeta amarilla, una tarjeta roja, los goles y todo eso? Igualito es en las elecciones. En las elecciones estaban las reglas establecidas. Aprobamos una reforma electoral muy importante que eran las elecciones internas, que permitía a los ciudadanos votar para determinar quiénes iban a ser los candidatos. La lista congresal iba a estar determinado por voto popular para evitar el tráfico y el negociado de los dueños de partido. ¿Qué hizo este Congreso? Desapareció esa ley y metió de contrabando el tema de la bicameralidad, no porque buscaba mejorar la calidad. No, seguro, seguro, pero yo aquí estoy hablando de la coherencia política, ¿no? No, pero justamente a eso quiero llegar, si me permites, Juliana, porque en ese escenario que nos han cambiado los juegos, estamos obligados, todos los que pretendemos postular, que este próximo 12 de julio tenemos que estar afiliados a un partido político. ¿Y a cuál va a Si no postular estás usted? afiliado, no puedes ¿Y usted? participar. ¿Dónde Entonces, está ahorita? ¿perdón? Usted. Yo he tratado de incentivar un partido que estamos en la fase para presentar al Jurado Nacional de Elecciones, nuestro expediente, nuestras firmas, Pacto Nacional se llama. Ya. Tenemos la incertidumbre si se va a lograr o no la inscripción. También tenemos el plazo hasta el 12. Ya, pero me da la sensación de que ha estado coqueteando con algún partido ya inscrito para de pronto adherirse, ¿o me equivoco? Es que ese va a ser probablemente el siguiente paso, Juliana, con ¿A mucha cuál? transparencia. ¿A cuál? ¿Lo No, justo? ahí viene el tema. Tenemos que, para empezar, tener coincidencias políticas. ¿Con cuál Tenemos tiene que tener coincidencias? ¿Con cuál tiene con los coincidencias? partidos de centro. Yo siento que es muy importante que tanto Ya. gente progresista de Ya, derecha... se va, dígamelo, ya me lo vuelo, es obvio. No, Se va no, con la pero como te gente. digo, yo tengo un partido que está, ya hemos logrado las firmas, estamos armando el expediente, no es nada sencillo porque el jurado es muy exigente. Vamos a presentar este Ya, pero si expediente. no lo logra, yo Y siempre si no tengo lo que hacer. logramos, definitivamente vamos a tener que llegar a un acuerdo. Hay muchos partidos de centro ¿Cuáles? que están ya inscritos, de los inscritos, ¿no? Primero la gente es Está el Partido Morado, está el partido de Cateriano, Libertad Popular, está el partido del ingeniero de la UNI, ya, ¿y está cuál? también el partido que se ha unido Lo Justo, Ya, y ¿con su cuál gente muy usted? comprometida también. Sí, Entonces pero no vamos a tener que comprometida. evaluar, Juliana. Miguel del Castillo no comprometido con sus trabajadores, Nativa ha cerrado y le dio a la gente entre 3 y 6 No, te meses. estoy hablando de Lo Justo, te estoy hablando de Lo Justo. Pero Lo Justo ahora se ha ido con el grupo de Sí, Primero yo la sé, Gente. pero tú me estás preguntando, estoy hablando de Lo Justo. Yo le Conozco a pregunto, Marisol ya, Perestello, yo también. conozco a Flor Pablo, Sí, de conozco, acuerdo, de acuerdo. me parecen personas, Alberto de Belaunde, personas muy comprometidas, personas honestas. Opino lo mismo que usted, pero Primero la Gente opina lo mismo de Miguel del Castillo, el hijo de Jorge del Castillo. Ahí podemos tener discrepancia, ¿no? Porque evidentemente va a haber cuestionamientos, entonces es muy complicado esa situación, Le pero es pregunto una porque decisión que ellos han tomado, ¿no? Sí, porque ellos ya se han aliado, ellos ya se han juntado. Entonces, claro, la pregunta que se hacen muchos es qué raro, ¿no? Que alguien como Flor Pablo, como Susel Paredes, como Alberto Belaunde, como Maricel Prestello, hayan decidido, porque no pudieron inscribir Lo Justo, juntarse a la gente de Miguel del Castillo, tomando en cuenta que Miguel del Castillo además es una persona que ni siquiera tiene una postura a favor de la unión civil entre personas del mismo sexo, es decir, no tiene esta apertura que otros sí con respecto a leyes que creo yo urgen en materia de reconocimiento de igualdad de derechos para todos, pero ahí están, van a ir juntos evidentemente y van a hacer una campaña para tentar suerte en el 2026. Yo creo que usted va a estar ahí. Puede ser una posibilidad, pero yo veo una plataforma mucho más amplia. Recuerda bien que acaban de inscribirse 2 partidos más. Tenemos 30 partidos. ¿Te imaginas la dispersión que se va a dar en los votos? Con 30 partidos, la mayoría vamos a pelear por 1, 2, 3%. De acuerdo, pero... Fíjate la trampa, Juliana, para que te des cuenta. Esto ha sido diseñado en el Congreso
justamente han puesto todos estos procedimientos, estas limitantes, para que partidos como el fujimorismo, nos guste o no, hay que aceptar, hay que ser conscientes, hay un 6-7% del país que son fujimoristas a muerte. No, sí, pero no se me vaya por la tangente. Con eso van a lograrnos, que quiero que entiendas el contexto. O sea, con esta dispersión no nos queda otra alternativa que buscar acuerdos políticos. Por eso, y al momento de hacer acuerdos políticos, tiene que haber una agenda programática sobre qué estás pensando por el país, pero también tiene que haber cierta afinidad ideológica, pues. A mí no me vas a ver jamás con el fujimorismo, no me vas a ver jamás con el aprismo, jamás con los terroristas. Con Miguel del Castillo, con Miguel del Castillo, que ahora es muy complicado, es muy difícil para mí esa situación, es muy complicado. Pero entonces no sería con la gente de lo justo tampoco, por más de que tenga un muy buen concepto de sus integrantes. O sea, son gente valiosa, pero al final yo creo que trasciende más allá, por ejemplo, que haya personalidades como Marisol Pérez Tello. Yo tengo el mejor concepto de ella. Entonces, está comprometida con el país. Ya, entonces, a ver, señor Arce, si mañana Marisol Pérez Tello lo llama, o una Flor Pablo, o un Alberto Laúnde, y dice, mira, nos hemos aliado, nos hemos juntado con la gente del primero, la gente, vale la redundancia, de Miguel del Castillo, porque ellos ya tienen inscrito el partido y es la única manera de poder hacer una especie de trinchera bloque de cara a las próximas elecciones. ¿Se va usted? Pero yo no voy a ir por un tema de persona. Tiene que haber un acuerdo programático, en este caso de organizaciones, Juliana. Tiene que ser objetivo, o sea, no es un tema personal. Por supuesto que estoy político y tengo aspiraciones ante tanto desmadre de presentarle al país una alternativa. Porque en caso contrario se van a empoderar todos estos delincuentes que tenemos en el Congreso de la República, que han armado el escenario, han puesto la cancha así a 45 grados, el arco abajo y ellos están arriba. O sea, van a querer meter goles como sea. Quieren lograr la reelección y por eso están cambiando todas las reglas electorales y ahora quieren copar la OMPE, quieren copar el Jurado Nacional de Elecciones para tener un control absoluto en las próximas elecciones. Frente a eso no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Dónde se sentiría más cómodo? ¿Acerca a Marisol Pérez Tello? Y logramos un consenso amplio. ¿Te imaginas todos los partidos de centro dejando de lado nuestras ambiciones, poniendo el país por delante y nos ponemos de acuerdo? Por supuesto que vamos a empujar ese tipo de propuestas de consenso. ¿Dónde se sentiría más cómodo? ¿Cerca a Marisol Pérez Tello o cerca a Marisa Glave o Indira Wilca? Me siento muy cómodo al lado de las tres personas porque son gente que respeto mucho, gente honorable. Podemos tener discrepancias. Con mis compañeras de izquierda hemos trabajado juntos en el Parlamento y pueden discrepar, pero de algo que no nos pueden cuestionar es de nuestra decencia y nuestra honestidad. Tenemos las manos limpias, esa es la gran ventaja y por eso podemos enfrentar a los sinvergüenzas, a los corruptos. ¿Y a qué postularía? Para enfrentar a los corruptos, tú tienes que mantenerte en una posición evidentemente de coherencia mínima, ¿no? ¿Cómo yo puedo aliarme a Vladimir Cerrón o me puedo aliar a Gregorio Santos si soy de izquierda y después enfrentar a la corrupción si los dos son tremendos sinvergüenzas, tremendos ladrones, ¿no? Que se han levantado el gobierno regional, o al igual al otro lado de la derecha? ¿Cómo me puedo aliar con el fujimorismo que se levantó al país? Ahí están los Vladivideos. Y después decir que yo lucho contra la corrupción, pues, ¿no? Ok, de acuerdo. Señora, se me gana el tiempo. Solamente para terminar, brevemente, ¿qué le interesa? ¿Postular a la presidencia, al Congreso, cargo de diputado, senador? Servir a nuestro país, Juliana. Ya, pero en calidad de... Desde la presidencia, con el mayor de los beneplácitos. Me he preparado para ello. Pero igual, si es desde la alcaldía, mi sueño de ser alcalde de Andahuaylas alguna vez, también puedo emprender el mismo reto de servir a nuestro país con decencia. Yo termino con una frase de Barrantes Lingán, que decía que basta que haya un poquito de honestidad en un gobierno, ya es una revolución. Y estoy convencido de ello, Juliana. Basta que haya honestidad. Yo creo que las cosas cambiarían en nuestro país y eso creo que justamente lo que diría a las personas es, fíjense los antecedentes, de dónde viene, qué es lo que ha hecho. Hay que ver su hoja de vida de los candidatos antes de decidir el voto. Sí, por eso tenga cuidado si lo llama Miguel del Castillo, porque yo ahora a continuación voy a contar un poco esta historia. Muchísimas gracias, señora Arce, por la entrevista. Cuídese mucho y suerte. No, Juliana, a ti más bien y felicitarte por el programa. Tiene bastantes seguidores, tiene bastante audiencia, sobre todo en provincia, has calado en mucha Me dicen que sí. Joven y sobre todo en provincia mucho. Que te tienen mucho cariño y mucho respeto por decir las cosas como son.
sin Bueno, pelos en la lengua. me Eso es gusta lo que está mucho faltando en y nuestro me hace país, ¿no? me hace muy feliz. Solamente falta monetizar porque estamos a aguja, pero ahí vamos, poco a poco. Muchas gracias, señor Arce. Cuídese mucho. Vamos para adelante, Julián. El Perú es mucho más grande que los amarros y sinvergüenzas que tenemos el día de hoy en el poder. Un gran Seguro abrazo. que sí. Cuídese. Un abrazo para usted también.